Todos los capos del tráfico de sustancias en México tienen algo en común. Un día los atrapan, los ejecutan o los traicionan los suyos. Piénsalo: Félix Gallardo, detenido; Caro Quintero, detenido; El Chapo Guzmán, detenido 3 veces y condenado a cadena perpetua; el Mayo Zambada, entregado por el hijo de su propio socio; Amado Carrillo, muerto en un quirófano. Todos cayeron, todos menos uno. Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, cofundó el cartel de Sinaloa junto al Chapo y al Mayo. Operó durante más de 4 décadas en el centro exacto del tráfico de sustancias mexicano, y ni una sola vez fue capturado de forma definitiva. Ni el Ejército, ni la DEA, ni el FBI, ni la Marina lograron ponerle las manos encima. Y cuando en junio de 2014 se anunció que había muerto de un infarto, no apareció un cadáver, ni un acta de defunción verificable, ni una fotografía del cuerpo. A día de hoy, el FBI sigue ofreciendo $5 millones por información que lleve a su captura. Su ficha de búsqueda no ha sido retirada. Y esa es la historia que vas a escuchar ahora. Para entender quién fue El Azul, hay que viajar a un lugar concreto: Huichilopochtli, una comunidad de menos de 500 habitantes encajada en las montañas de Badiraguato, Sinaloa. El mismo municipio serrano donde nacieron el Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y la mayoría de los grandes jefes del crimen organizado mexicano del siglo XX. Juan José Esparragoza Moreno nació allí el 3 de febrero de 1949. Su apodo, El Azul, no tiene nada que ver con el color azul en sí. Deriva de su complexión física. Su piel era tan oscura, tan intensamente morena, que en la sierra decían que llegaba a verse azulada bajo la luz del sol. Alto, fornido, de voz tersa y modales cuidados, Esparragoza no encajaba desde joven en el estereotipo del criminal ruidoso, fanfarrón y ostentoso que ya empezaba a definir a los traficantes sinaloenses de los años 70. Antes de entrar en el negocio de las sustancias, comerciaba con ganado entre los ranchos de la sierra. Y fue en ese oficio de compraventa rural donde desarrolló la habilidad que lo definiría durante medio siglo: la capacidad de negociar sin levantar la voz. A principios de los años 70, Esparragoza Moreno dio un paso que marcaría toda su trayectoria. Ingresó a la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, la agencia policial mexicana que oficialmente se dedicaba a perseguir amenazas a la seguridad nacional, pero que en la práctica funcionaba como una estructura de protección del crimen organizado en connivencia con el poder político. Era una época en la que la línea entre la policía y los traficantes simplemente no existía. Dentro de la DFS, el joven Esparragoza conoció a los comandantes corruptos que manejaban las plazas de tráfico de sustancias en todo el noroeste mexicano. Pero antes de convertirse en pieza política, Esparragoza ya había tenido su primera experiencia directa con la ley. En 1970, según los registros, fue detenido en Culiacán con 700 kilogramos de hierba. Fue su primer arresto documentado. Salió libre sin condena firme. En aquellos años, el negocio de las sustancias en Sinaloa lo controlaba un solo hombre: Pedro Avilés Pérez, el León de la Sierra, considerado el primer gran jefe del tráfico organizado en México. Esparragoza trabajó directamente con Avilés durante los primeros años de su carrera. Cuando Avilés fue eliminado por el ejército mexicano en 1978, los hombres que trabajaban para él tuvieron que reorganizarse. Y fue en esa reorganización donde Esparragoza Moreno trabó relación directa con los hombres que estaban a punto de transformar el negocio para siempre: Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. 3 nombres que fundarían, a finales de aquella década, el Cartel de Guadalajara. Lo que ocurrió en Guadalajara durante los años 70 y 80 cambió la estructura completa del tráfico de sustancias en el continente americano. La Operación Cóndor, un programa antinarcóticos del gobierno mexicano, forzó a los traficantes sinaloenses a abandonar la sierra y reagruparse en la capital jalisciense. Allí nació el Cartel de Guadalajara, la primera organización criminal mexicana que logró controlar prácticamente todas las operaciones de tráfico de sustancias del país en un solo mando. Félix Gallardo era el líder visible, Caro Quintero, el operador de los ranchos de producción de hierba, Fonseca Carrillo, el veterano que aportaba los contactos, y Esparragoza Moreno era algo distinto a todos ellos. No era el jefe, no era el operador de campo,
Era el hombre que mantenía los acuerdos en pie, el que evitaba que las disputas internas se convirtieran en guerras abiertas, el que hablaba con todos y no amenazaba a nadie. Los informes de inteligencia estadounidenses de aquella época lo describen ya con un término que lo acompañaría durante décadas: peacemaker, el pacificador. Pero en febrero de 1985 todo se desmoronó. El agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, destinado en la oficina de la agencia en Guadalajara, llevaba meses infiltrándose en las operaciones del cartel y reportando información de primera mano a Washington. Había descubierto y ayudado a localizar los ranchos de hierba más grandes jamás detectados en la historia de México, en el estado de Chihuahua, conocidos como Rancho Búfalo y Rancho Chilicote. El operativo de destrucción de esos ranchos le costó al cartel de Guadalajara pérdidas estimadas en varios miles de millones de dólares en mercancía y provocó una furia interna contra la DEA sin precedentes en la relación bilateral. El 7 de febrero de 1985, agentes de la propia DFS, la agencia policial a la que Esparragosa había pertenecido, secuestraron a Camarena a plena luz del día cuando salía del consulado estadounidense en Guadalajara. Horas después, su piloto Alfredo Zavala Avelar, que colaboraba con la DEA, fue también capturado. Los sometieron a un interrogatorio violento que duró más de 30 horas seguidas. Les inyectaron adrenalina para mantenerlos conscientes mientras los torturaban. Todo el procedimiento fue grabado en cintas de audio por agentes de la DFS. Camarena y Zavala fueron eliminados. Sus cuerpos aparecieron semanas después abandonados en un rancho de las afueras de la ciudad. La furia del gobierno de Estados Unidos fue inmediata y absoluta. Washington exigió a México la captura de todos los implicados. Caro Quintero fue detenido en Costa Rica en abril de 1985. Fonseca Carrillo cayó en Jalisco poco después. Félix Gallardo fue arrestado en 1989. Y en marzo de 1986, el comandante de la DFS Florentino Ventura arrestó a Esparragosa Moreno en la Ciudad de México. Lo llevaron al reclusorio sur de la capital. Lo acusaron de tráfico de sustancias y de presunta participación en el homicidio de Camarena. Un juez federal lo condenó a 7 años y 2 meses de prisión. Esparragosa se declaró inocente y nunca admitió los cargos. Pero los muros del reclusorio sur no fueron exactamente un castigo para alguien con sus habilidades sociales. Dentro de la prisión coincidió con otro hombre que estaba destinado a convertirse en el traficante más poderoso del continente, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Los dos pasaron años compartiendo estancia en el mismo penal, y durante ese tiempo Esparragosa tejió los acuerdos y las lealtades que lo harían indispensable una vez recuperara la libertad. Fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez para cumplir el tramo final de su condena y en 1993 recuperó su libertad tras purgar la pena completa. Había pasado 7 años encerrado, y lo que hizo al salir no fue esconderse ni retirarse. Fue exactamente lo contrario. Durante los años que Esparragosa pasó en prisión, el mapa del tráfico de sustancias mexicano se había reconfigurado por completo. El cartel de Guadalajara ya no existía como estructura unificada. Félix Gallardo, capturado en 1989 por el agente Guillermo González Calderoni, había intentado desde su celda dividir las plazas entre sus lugartenientes para evitar una guerra total entre los herederos. El resultado fue la fragmentación en varios carteles regionales que dominarían las décadas siguientes. El de Sinaloa bajo el Chapo y el Mayo, el de Tijuana bajo los hermanos Arellano Félix, el de Juárez bajo Amado Carrillo Fuentes y el del Golfo en el noreste del país bajo Osiel Cárdenas Guillén. Esparragosa, que había compartido años de prisión con Amado Carrillo y había cultivado una relación de absoluta confianza mutua, salió de la cárcel con un capital relacional que ningún otro capo del país podía igualar. Conocía personalmente a todos los jefes de todas las facciones, y todos, sin excepción, lo respetaban. El Azul no necesitaba armas para sentarse en cualquier mesa. Le bastaba con su palabra. Su primer movimiento al salir libre fue incorporarse al cartel de Juárez como segundo al mando de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, considerado en aquella época el traficante más poderoso de México y probablemente del mundo. Los documentos de la librería del Congreso de Estados Unidos lo describen como el consejero jurídico de Carrillo Fuentes.
un eufemismo elegante para designar al hombre que diseñaba la estrategia y mediaba en los conflictos. Mientras Amado movía cientos de toneladas de polvo blanco colombiano en aviones Boeing 727 reconvertidos que aterrizaban en pistas clandestinas del desierto de Chihuahua, Esparragosa se encargaba de que las relaciones con los otros carteles no se rompieran. Y aquí es donde la historia del Azul se separa radicalmente de la de cualquier otro capo mexicano de su generación. En 1993, apenas un año después de salir de prisión, Esparragosa organizó una serie de reuniones secretas que culminaron en un acuerdo que pasaría a la historia del crimen organizado mexicano como la Paz del Norte. Una tregua formal negociada entre los líderes del Cartel de Juárez y el Cartel del Golfo que detuvo una espiral de ejecuciones que amenazaba con desestabilizar por completo las rutas de tráfico del norte del país y atraer una intervención directa de Washington. Fue el primer acuerdo de paz formal entre carteles rivales del que se tiene registro documentado en México. Y lo había orquestado un hombre que acababa de salir de la cárcel hacía apenas 12 meses, sin ejército propio, sin territorio definido, sin más capital que su credibilidad personal y los lazos que había tejido dentro de los muros del reclusorio sur. La Paz del Norte duró varios años, hasta que el Chapo Guzmán se fugó por segunda vez de prisión e intentó controlar todo el mercado de sustancias del país por su cuenta, rompiendo los equilibrios que Esparragosa había construido con paciencia. Pero para cuando eso ocurrió, el Azul ya había demostrado que un hombre sin pistola y sin corrido podía tener más poder real que un capo con 1000 sicarios. El 4 de julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes murió en un quirófano de la Ciudad de México durante una cirugía plástica con la que intentaba modificar su rostro para evadir a las autoridades. La muerte del Señor de los Cielos dejó un vacío de poder enorme. Sus hermanos Vicente y Rodolfo tomaron las riendas del Cartel de Juárez, pero la estructura ya no era la misma. Esparragosa, con su instinto de supervivencia intacto, mantuvo un pie en Juárez durante los años siguientes, pero empezó a estrechar su alianza con los dos hombres que estaban construyendo la organización criminal más poderosa del hemisferio. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y Ismael Zambada García, el Mayo. Cuando el Chapo se fugó del penal de Puente Grande en enero de 2001, escondido supuestamente en un carrito de lavandería, Esparragosa fue una de las piezas clave que permitieron reconstruir la alianza que las autoridades bautizaron como la Federación. Un pacto renovado entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez, ahora bajo los hermanos Carrillo Fuentes, que concentraba un poder logístico sin precedentes en la historia criminal del continente. Era, en términos prácticos, un intento de crear un sindicato único del tráfico de sustancias en México. Una sola estructura que controlara todas las rutas principales hacia Estados Unidos. Y el arquitecto de ese pacto era, una vez más, el Azul. Mientras el Chapo había permanecido encerrado, fue Esparragosa quien se encargó de mantener activas sus redes y sus operaciones para que el imperio no se desmoronara durante la ausencia del jefe. Jesús el Rey Zambada lo confirmó años después ante un tribunal estadounidense. Fue el Azul quien sostuvo el negocio del Chapo mientras éste estuvo preso. Hay una frase que define la filosofía completa de Esparragosa Moreno y que quedó consignada en un expediente judicial mexicano. Ocurrió durante una fiesta cuando el Azul se acercó al jefe de una banda rival y le pidió hablar unos minutos en privado. Ya no le jale mucho al dedo, le recomendó en referencia a la costumbre del sicario de disparar contra sus rivales. Los negocios estos no se llevan con las ejecuciones y se echan a perder. La conversación fue registrada en el expediente del juicio contra el general Francisco Quirós Hermosillo, acusado de tráfico de sustancias y lavado de dinero. Era el resumen perfecto de la doctrina del Azul. El negocio funciona cuando no hay guerra, y el que dispara primero es el que pierde primero. La federación funcionó durante varios años hasta que en 2004 un sobrino de los Carrillo Fuentes ejecutó a 2 asociados del Chapo por no pagar peaje en el corredor de Juárez. Guzmán reunió a sus aliados y declaró que Rodolfo Carrillo, el niño de oro, tenía que caer. La ruptura fue definitiva. Pero para entonces, Esparragosa ya había consolidado su posición dentro del Cartel de Sinaloa de forma irreversible. Su lealtad estaba con el Chapo y con el Mayo, y de ahí no se movería. Lo que hacía único a El Azul dentro de la estructura del cartel no era su capacidad militar ni su control territorial, sino algo mucho más difícil de reemplazar:
su red de lazos familiares con prácticamente todas las organizaciones criminales del país. El Azul se casó con Gloria Monzón, quien era cuñada del Chapo Guzmán. Fue padrino del hijo de Amado Carrillo Fuentes. Fue padrino de uno de los sobrinos del Mayo Zambada. Uno de sus hijos se casó con una de las hijas de los hermanos Beltrán Leiva. En el mundo del crimen organizado mexicano, donde los pactos se sellan con compadrazgos y bodas, Esparragosa era el nodo central de una telaraña familiar que conectaba a todos los carteles entre sí. Los propios capos lo consideraban, al estilo de la mafia siciliana, como su consigliere, el consejero que nadie se atrevía a contradecir porque su palabra garantizaba equilibrio. Y mientras tejía esa red de compadrazgos y alianzas matrimoniales, Esparragosa coordinaba directamente el envío de toneladas de mercancía ilegal hacia Estados Unidos con la eficiencia de un operador logístico profesional. El Departamento de Estado norteamericano reconoce formalmente su influencia operativa en los estados de Sinaloa y Jalisco, y su capacidad demostrada para el tráfico de hierba, metanfetaminas y polvo blanco gracias a conexiones directas con organizaciones productoras de Colombia y Perú que mantenía activas desde los años 80. En 2003 fue incluido en la lista de la Ley de Designaciones de Cabecillas del Narcotráfico Extranjeros de la Casa Blanca, una designación reservada para los objetivos de máxima prioridad del gobierno estadounidense en materia de crimen organizado internacional. En junio de 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los activos de toda su familia bajo la ley Kingpin Act, que permite la confiscación de propiedades vinculadas a líderes del narcotráfico extranjero. Los activos incluían varias gasolineras operativas, un centro comercial, una empresa inmobiliaria y otros negocios legalmente constituidos repartidos entre Sinaloa, Jalisco y Querétaro. La PGR mexicana ofrecía 30 millones de pesos por su captura. El FBI mantenía una recompensa de $5 millones. Y sin embargo, con todo ese aparato de inteligencia, vigilancia electrónica, recompensas millonarias y presión diplomática de dos gobiernos apuntando directamente a su cabeza, nadie lograba atraparlo. Nadie sabía dónde vivía. Nadie tenía una fotografía reciente suya. Nadie podía infiltrar su círculo. Hay una anécdota que explica mejor que cualquier expediente judicial por qué el Azul fue imposible de capturar durante 42 años. Ocurrió a principios de 1995 en un restaurante exclusivo de la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Esparragosa se disponía a comer en uno de los reservados del local. Sus escoltas estaban distribuidos estratégicamente en mesas cercanas y otros vigilaban el exterior. De pronto, uno de los guardaespaldas le alertó de que personal de la Procuraduría General de la República acababa de llegar al restaurante. El Azul se levantó de inmediato y se dirigió a la salida. Iba tan apresurado que tropezó accidentalmente con un hombre que esperaba de pie a que le asignaran mesa. Con modales impecables, Esparragosa se disculpó. «Oiga, discúlpeme». El hombre le contestó con naturalidad. «No hay cuidado, no se preocupe». Y el Azul, antes de desaparecer por la puerta, le respondió: «Que tenga buen provecho». El hombre con el que acababa de chocar era Antonio Lozano Gracia, el recién designado titular de la PGR, el Procurador General de la República. Ninguno de los dos se conocía en persona. Minutos después, cuando Lozano ya estaba sentado esperando a sus invitados, sus escoltas del Estado Mayor Presidencial se acercaron para informarle de que el operativo de captura que se estaba preparando había fracasado. El objetivo acababa de abandonar el local. Cuando le describieron al hombre buscado, alto, moreno, de tez casi cobriza, pelo quebrado y entrecano, el procurador comprendió que acababa de tropezar de frente con el capo más buscado de México, y que ese capo le había deseado buen provecho antes de esfumarse. Esa era la regla de oro de Esparragosa Moreno, la regla que ningún otro capo mexicano de su generación tuvo la disciplina de cumplir durante 4 décadas completas. No llamar la atención bajo ningún concepto. Nunca. A diferencia del estereotipo del narcotraficante con botas de piel exótica, cinturones piteados, joyas ostentosas, reloj de oro visible y arma al cinto viviendo en mansiones con fuentes y leones de piedra, el Azul vestía con sobriedad y buen gusto. Era descrito por quienes lo conocieron como culto, amable, excelente conversador y absolutamente nada ostentoso.
Su primera exigencia a todos los hombres que trabajaban bajo su mando era pasar desapercibido en cualquier circunstancia. Quien llamara la atención, quien levantara sospechas, quien presumiera de su posición, pagaba las consecuencias, a veces con su propia vida. Prohibió de forma tajante que le compusieran corridos en su honor, algo insólito y casi impensable en un mundo donde la mayoría de los capos no solo permiten, sino que pagan para que los cantantes los glorifiquen en los escenarios. A don Juan, como le llamaban sus colaboradores más cercanos, no le gustaba la fama ni la exposición de ningún tipo, y aplicó esa filosofía con una constancia férrea durante décadas enteras de actividad criminal. No se dejaba fotografiar en público. No aparecía en fiestas visibles, no vivía en mansiones reconocibles, no utilizaba vehículos llamativos ni se rodeaba de séquitos evidentes. Operó durante más de 4 décadas en el corazón exacto del tráfico de sustancias mexicano sin que existiera de él más que un puñado de fotografías borrosas tomadas décadas atrás que ni siquiera se correspondían con su aspecto actual. Los reporteros de inteligencia de la DEA lo describían en sus informes internos con una frase que resume todo su personaje. Es un fantasma que habla con todo el mundo, pero al que nadie ha visto. Sin embargo, hubo un momento en que ese fantasma estuvo a punto de ser atrapado con vida. El 12 de junio de 2013, Esparragosa acudió a una fiesta de 15 años en el exclusivo fraccionamiento residencial Victoria del estado de Colima, en la costa del Pacífico mexicano. Al terminar el vals de la quinceañera, uno de sus hombres lo alertó de un posible operativo en su contra. Antes de la medianoche, el Azul abandonó el lugar. 2 horas más tarde, cientos de federales, militares y marinos irrumpieron en el fraccionamiento a bordo de unidades terrestres y helicópteros Black Hawk. El operativo sorpresa fracasó. El Azul se les había escapado con 2 horas de ventaja. Los sorprendidos no fueron los invitados de la fiesta, sino los cientos de agentes que llegaron a capturar a un hombre que ya no estaba. Y entonces llegó junio de 2014. El diario Río 12 de Culiacán publicó la noticia que nadie esperaba. Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, había fallecido a los 65 años tras sufrir un infarto mientras se recuperaba de un accidente automovilístico ocurrido 15 días antes en algún punto de Sinaloa. Según las primeras versiones, el accidente le había fracturado la cadera y requirió cirugía de emergencia. Fue hospitalizado, y una mañana, al intentar levantarse de la cama, su corazón se detuvo. Las sospechas empezaron inmediatamente. Nadie podía precisar el lugar exacto del accidente automovilístico. No existía registro policial de ningún hecho de tránsito que hubiera dejado heridos en las fechas indicadas en ninguna jurisdicción de Sinaloa. Nadie sabía en qué hospital había sido atendido ni qué médico lo había operado de la cadera. Las coordenadas eran contradictorias. Unos informantes lo ubicaban en la Ciudad de México, otros en Guadalajara, otros en un hospital privado de Culiacán. No hubo fotografías del cadáver. No hubo acta de defunción verificable presentada ante ningún registro civil. No hubo velatorio público ni ceremonia funeraria a la que asistieran testigos externos a la familia. Una versión decía que había sido enterrado en el cementerio de Badiraguato, su pueblo natal en la Sierra Sinaloense. Otra aseguraba que el cuerpo fue cremado de forma inmediata, probablemente esa misma noche, con el objetivo explícito de evitar que las autoridades pudieran acceder a los restos para hacer pruebas de ADN, y que las cenizas fueron entregadas a la familia en Culiacán sin que mediara ningún trámite oficial. El entonces Procurador General Jesús Murillo Caram declaró públicamente que no existía evidencia suficiente para confirmar la muerte del capo. Y la DEA, según fuentes extraoficiales consultadas por Río 12, tampoco la daba por verificada. Los seguidores de Esparragosa en Sinaloa celebraron la noticia como una victoria póstuma. Si era cierto que había muerto de un infarto en una cama de hospital, el Azul había logrado lo que ningún otro gran capo mexicano de su generación consiguió: salir del juego en libertad, sin esposas, sin sentencia, sin balazos, sin traición. Había expirado como un hombre libre. Su biografía alcanzaba niveles de leyenda, pero otros veían en esa muerte perfectamente oportuna exactamente lo contrario: una maniobra calculada para desaparecer del mapa mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses intensificaban el cerco sobre la cúpula del cartel de Sinaloa.
2 meses después del presunto fallecimiento, en agosto de 2014, la Policía Federal detuvo en Culiacán a José Juan Esparragosa Jiménez, identificado como hijo de El Azul. Tenía alrededor de 35 años y fue aprehendido junto a una mujer llamada Lourdes Morales y varios menores de edad. En su declaración ministerial ante un juez federal, Esparragosa Jiménez afirmó textualmente que era hijo del finado Juan José Esparragosa Moreno. Fue la primera y única vez que un familiar reconoció oficialmente la muerte del capo ante una autoridad judicial. Pero la PGR informó que no existía información genética del Azul en ninguna base de datos gubernamental que permitiera verificar el parentesco, y desde entonces se ha negado consistentemente a confirmar el deceso. No fue la primera vez que lo daban por muerto. Ya en 2013, un año antes de la noticia del infarto, había circulado con fuerza un rumor de que Esparragosa había caído eliminado en un enfrentamiento entre la Marina Mexicana y miembros de una organización criminal en algún punto del litoral de Sinaloa. Aquella vez, la noticia fue desmentida a las pocas horas. Esta segunda vez, la historia se sostuvo más tiempo, pero nunca fue cerrada oficialmente. Mientras tanto, la siguiente generación de los Esparragosa empezó a ocupar titulares por cuenta propia, confirmando que el legado del Azul no se había extinguido con su presunta muerte. En enero de 2017, Juan José Esparragosa Monzón, alias El Negro, considerado uno de los principales herederos del legado criminal de su padre y señalado por las autoridades como operador activo del cartel de Sinaloa, fue detenido en Culiacán por fuerzas federales. Pero un mes después logró fugarse de la penitenciaría de Aguaruto, en la misma ciudad, en un operativo que evidenció la influencia que la familia seguía ejerciendo en la región sinaloense a todos los niveles. Se reportó que dentro de la prisión el negro llevaba una vida de lujo incompatible con un recluso ordinario. Comida traída de restaurantes, visitas sin restricción, teléfono celular propio y un área separada del resto de los internos. Una vida que habría sido imposible sin la protección de una red de poder activa y funcional operando fuera de los muros de aquella penitenciaría. Otro hijo del Azul, José Juan Esparragosa Jiménez, alias El Cora, había sido detenido en junio de 2014, apenas días después del presunto fallecimiento de su padre, en una residencial de la zona de Interlomas en Culiacán. Fue él quien declaró ante el Ministerio Público que su padre había fallecido. Y otro hijo más, Juan Ignacio Esparragosa, había muerto en 2012 tras caer de un cuarto piso de un edificio residencial en el sector de San Miguel en Guadalajara, en circunstancias que la familia manejó con total hermetismo y que nunca fueron investigadas públicamente. En el juicio federal contra el Chapo Guzmán celebrado en Nueva York en 2019, el nombre del Azul reapareció con fuerza. El testigo estrella de la Fiscalía, Jesús El Rey Zambada, hermano del Mayo, declaró ante el jurado que el Chapo y el Azul eran compadres y que juntos coordinaron el envío de cientos de toneladas de polvo blanco hacia Estados Unidos durante años. Afirmó textualmente que Esparragosa fue el que apoyó a Joaquín Guzmán Loera para ser un gran narcotraficante. En el organigrama del cartel presentado ante la corte, la fotografía borrosa de Esparragosa apareció en la cúpula, al mismo nivel que el Chapo, el Mayo y Amado Carrillo Fuentes. 4 hombres en lo más alto de la pirámide, y el único que nunca fue juzgado ni sentenciado era el Azul. En octubre de 2024, el nombre de la familia Esparragosa volvió a los titulares internacionales por una razón completamente distinta al crimen organizado. Cámaras de paparazzi captaron al cantante de corridos tumbados Hassan Emilio Cabán de Laija, conocido mundialmente como Peso Pluma, caminando de la mano por las calles de París con una joven llamada Diana Rosalía Esparragosa. Investigaciones periodísticas de Infobae y de Milenio confirmaron que Diana es nieta de El Azul, hija de Juan Ignacio Esparragosa, el hijo que murió en Guadalajara en 2012 tras la caída desde un cuarto piso. Con 26 años recién cumplidos, más de 170,000 seguidores en Instagram y más de 45,000 en TikTok, Diana representa la tercera generación de los Esparragosa, la que publica fotos de viajes de lujo a Dubái, Estambul, las Maldivas, Santorini y Bali, mientras el apellido sigue apareciendo en los expedientes judiciales y las fichas de captura de 2 países. La ironía es casi perfecta. El capo que prohibió que le compusieran corridos tiene ahora una nieta que pasea del brazo del cantante más famoso del género musical que glorifica el mundo de su abuelo.
A septiembre de 2025, el FBI mantiene activa la ficha de búsqueda de Juan José Esparragosa Moreno con una recompensa vigente de $5 millones. La DEA no lo ha retirado de sus listas de objetivos del programa de recompensas por narcotráfico. El Departamento de Estado sigue incluyéndolo formalmente como cabecilla buscado. Ninguna autoridad de México ni de Estados Unidos ha certificado oficialmente su muerte. 11 años después del supuesto infarto, el hombre que los capos llamaban Don Juan sigue figurando en las bases de datos como un prófugo vivo. Su cuerpo nunca apareció. Su ADN nunca fue registrado. Sus cenizas, si existen, nunca fueron entregadas a ninguna autoridad para verificación forense. 3 veces detenido, 3 veces liberado por vía legal o por cumplimiento de condena. 42 años de carrera criminal activa documentada sin una sola condena definitiva en firme fuera de aquellos 7 años del reclusorio sur. Cofundador o miembro de alto rango en 3 organizaciones criminales distintas, el Cartel de Guadalajara, el Cartel de Juárez y el Cartel de Sinaloa, que dominaron sucesivamente el tráfico continental de sustancias durante medio siglo. Mediador de la primera paz negociada entre carteles rivales en la historia de México. Arquitecto de la federación que unió las rutas de Sinaloa y Juárez bajo un solo mando. Compadre del Chapo Guzmán. Compadre del Señor de los Cielos. Padrino de la familia Zambada, consuegro de los Beltrán Leiva, eslabón central de una telaraña familiar que conectaba a todas las facciones del crimen organizado mexicano entre sí como si fueran sucursales de una misma empresa. Y al final, un infarto en una cama de hospital sin nombre, un cuerpo que nadie vio, un crematorio que nadie identificó, unas cenizas que nadie verificó. Y una ficha del FBI que 11 años después sigue activa con $5 millones de recompensa junto a una fotografía borrosa de un hombre moreno al que ya nadie sabe si buscar entre los vivos o entre los muertos. Quien opera en las sombras dura más, hasta que un día deja de durar o deja de importar si dura.